Bien, el símbolo, por tanto, puede transmitir un mensaje y además hacerlo más eficazmente e incluso preservarlo de las barreras o del tiempo o del espacio. ¿No os ha llamado la atención que todos los maestros espirituales utilicen la simbología bien en forma de parábolas, o en forma de arquetipos, o en forma de cuentos, mitos, etcétera? Desde luego, se dio el caso, y las conocemos, las parábolas del Evangelio, que es una forma sabia de transmitir un conocimiento sin tener que memorizar un texto sagrado entero. Y además se nos quedan de una forma gráfica y incluso en nuestra vida cotidiana nos pueden surgir, nos pueden suscitar, nos pueden salir. ¿Cuántas veces pues, nos acordamos de aquella, incluso en nuestra vida cotidiana, aquella parábola de no intentes sacar la paja en ojo ajeno cuando tú tienes la tuya una viga enorme? Y eso en nuestra vida cotidiana nos puede suceder. ¿Cuántas veces criticamos a los demás de defectos que no nos miramos a nosotros mismos? Porque no nos estudiamos o por lo que sea, o porque tenemos un ego tan desarrollado que solamente vemos los defectos en los demás. Pues la parábola de la paja en el ojo ajeno y de la viga en el propio es algo que al final pues nos ayuda, nos da un mensaje intuitivo, pero además de alguna forma nos da un mensaje sabio. Pero no solamente el Maestro Jesús hizo uso de los símbolos. La obra cumbre de los hindúes, la Bhagavad Gita, que voy a conseguir, sí, ya verás cómo lo consigo, espera. Se me apagó, vale, ahora sale. Bien, la Bhagavad Gita parece, si uno lo lee, una historia épica. Es decir, muchas gracias, una historia donde se habla de una confrontación tipo guerra, etcétera, entre dos grandes señores. Pero en realidad todo simbólico. Lo que se está haciendo en esta obra es mostrar una lucha entre el bien y el mal. Y las enseñanzas prácticas que podemos sacar de esa batalla legendaria y eterna. Y es que en realidad resulta sabio el recurrir a la simbología para transmitir una verdad. Pues pueden cambiar las sociedades, los estilos, las modas, el propio lenguaje puede cambiar mucho. Pero sin embargo, la verdad intrínseca que hay en un símbolo está ahí y hay que saberla, interpretar en su contexto y aplicarla al nuestro. Por eso a mí me da un poco de miedo las personas que interpretan la Biblia literalmente, porque han pasado muchos siglos y ha cambiado las sociedades y hemos cambiado nosotros y cuidado, porque es que lo mismo que nosotros no podemos criticar un texto sagrado porque se escribió para un contexto determinado, y no sería justo que nosotros con nuestra mentalidad de hombres y mujeres del siglo XXI criticásemos pues unos textos inmemoriales. Pero por otro lado, sería una pena que nos quedemos con la literalidad, cuando en realidad si rebuscamos un poco, si lo trabajamos, podemos encontrar grandes enseñanzas que podemos aplicar en nuestras vidas, del siglo XXI y de los que vengan. Pero la clave es esa, muchas veces, tener despierto ese sentido simbólico y no quedarnos en lo inmediato, en lo fácil. Llegados a este punto, nos podemos preguntar, vale, bien, pero volviendo al título de la conferencia, ¿es útil el conocimiento de los símbolos en la práctica del espiritismo? Y aún voy más allá. Hemos dicho que los símbolos son propios de seres inteligentes. Y los espíritus son seres inteligentes. Si nosotros nos vamos al libro de los espíritus, vamos a leer y se pregunta ¿qué es un espíritu? Nos van a decir, son los seres inteligentes de la creación. En unos casos están desencarnados, como los espíritus que en este momento nos están rodeando, o en otros casos son espíritus encarnados como nosotros. Nosotros somos espíritus encarnados, ¿vale? Pero en todo caso un espíritu es el ser inteligente de la creación. Entonces, si un espíritu inteligente pudiera ser que se comunicara con nosotros, un espíritu, estoy hablando en este caso desencarnado, haciendo uso cuando lo estimen preciso de símbolos, pues vamos a ver si podemos dar respuesta a estas dos preguntas. Todos los que hayáis leído el libro de los espíritus, o habéis comenzado a leerlo, conoceréis la anécdota del racimo de uvas o el símbolo que los espíritus en mediumnidad dibujaron y pidieron a Allan Kardec, el codificador, en el prólogo al libro de los espíritus, que hiciese constar. Y os leo textualmente lo que le dijeron. Le dijeron a Kardec:
pondrás en el encabezamiento del libro la cepa de vid que hemos dibujado porque es el emblema del trabajo del creador. Los principios materiales que mejor pueden representar al cuerpo y al espíritu se encuentran reunidos en ella. El cuerpo es la cepa, el espíritu es el licor, el alma o espíritu unido a la materia es la uva, el grano. El hombre es quinta esencia del espíritu por medio del trabajo. Y tú sabes, le dicen a Kardec, que solo por el trabajo del cuerpo el espíritu adquiere conocimientos. Pregunta, ¿por qué encarnamos? ¿Por qué si somos espíritus encarnamos? Aquí nos lo dicen, para ganar en conocimientos, en sabiduría, en progreso. Bien, pues sí, podemos decir que los espíritus ampliamente usan los símbolos para sus comunicaciones mediúmnicas, cuando nos sentamos aquí alrededor de la mesa mediúnica y se ponen en comunicación con nosotros. Y el motivo de este uso lo podemos entender mejor si analizamos el proceso de la mediunidad. Vamos a ver, cuando un espíritu quiere transmitirnos, un espíritu desencarnado, quiere transmitirnos a nosotros un mensaje, al menos tal como trabajamos en esta casa, lo hace a través del fenómeno de la mediumnidad. Nosotros trabajamos alrededor de una mesa siempre de dos en dos, un medium y un asistente. Un medium y un asistente. El medium es el que incorpora al espíritu y el espíritu habla a través del medium y el asistente quien dialoga con el espíritu. Le hace preguntas, escucha, duda, plantea esas dudas, etc. Bien, pues fijaos un poco el esquema de la mediunidad y vais a ver el interés del conocimiento simbólico. Imaginaos que estamos ante un espíritu de conocimiento, que nos quiere transmitir un concepto que ese espíritu tiene en su mente inmaterial. Bien, ¿qué hace? El espíritu incorpora al medium, se produce una sintonía vibracional con el medium y lo incorpora. El medium previamente pues estará concentrado, preparado para recibirle. Bien. ¿Qué va a hacer el espíritu? Va a utilizar a ese medium, va a utilizar su cultura, su lenguaje, su forma de hablar, su preparación, sus sentimientos. Se va a valer de todo eso, que es toda la vida de ese medium, para, a través de esos instrumentos, manifestarse. ¿Vale? Pero fijaos, aquí ya hay un pequeño bache, de un concepto inmaterial que tenía el espíritu a una situación material que tiene el medium. El medium habla lo que el espíritu le pone en su mente, en su cerebro, comenta, da el mensaje. Y ese mensaje es escuchado por el asistente. Pero aquí nos encontramos con una segunda barrera. El asistente también tiene su formación, su cultura, su lenguaje y su memoria. En ocasiones, cuando los mensajes valen la pena, los grabamos con una grabadora y luego los reproducimos o los transcribimos. En otras ocasiones, pues no, se exponen al grupo y el grupo lo escucha. Pero claro, os decía, hay una segunda barrera. El asistente habla de lo que se acuerda que le escuchó al medium. Incluso, si me apuráis, tenemos una tercera, una cuarta barrera adicional. Lo que el grupo escucha y lo que el grupo entiende. Con lo cual, del concepto inmaterial grande de un supermensaje que tenía el espíritu hasta el final, hasta lo que entiende el grupo, hay una serie de barreras que hace que ese mensaje se empobrezca un poquito. Las grandes ideas quedan, pero a lo mejor los matices pues se van perdiendo por el camino. Y la verdad es una pena. Esto muchas veces en mediunidad escrita, psicografiada, se solventa. Pero no es una mediunidad fácil. Normalmente la que hacemos aquí, que es mediunidad hablada, hace que muchos matices se pierdan. Y es una pena. Pero fijaos, ese problema de pérdida de calidad de información se soluciona cuando el espíritu plantea un símbolo. Le pone al medium un símbolo que transmite al adoctrinador. Adoctrinador es como llamamos con el lenguaje del siglo XIX a los asistentes. El asistente escucha, ve el símbolo y lo plantea al grupo. Y entonces ya se interpreta. Digamos que es mucho más inmediato. La información tiene una gran calidad que evita esa pérdida de datos que tendría de la otra forma.